Imagina que estás sentado en tu casa, tranquilamente, y de repente recibes una llamada diciéndote que un avión con 239 personas a bordo simplemente desapareció del cielo. No se estrelló, no envió señales de emergencia, simplemente se esfumó como si nunca hubiera existido. Eso es exactamente lo que sucedió la madrugada del 8 de marzo de 2014, y hasta el día de hoy, más de 10 años después, nadie puede explicar completamente qué pasó con el vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Este es el mayor misterio de la aviación moderna, y hoy vamos a analizar cada detalle de esta historia que todavía nos quita el sueño. Buenas tardes a todos, soy un investigador especializado en accidentes aéreos con más de 15 años de experiencia analizando casos como este, y puedo decirles con toda honestidad que nunca en la historia de la aviación comercial ha ocurrido algo tan extraño, tan inexplicable y tan perturbador como lo que voy a contarles hoy. Prepárense porque esta historia tiene giros que ni el mejor escritor de misterio podría inventar. Vamos a comenzar por el principio. La noche del 7 de marzo de 2014, en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, en Malasia, un Boeing 777 se preparaba para un vuelo rutinario a Beijing, China. Este no era un avión cualquiera. El Boeing 777 es considerado uno de los aviones más seguros y modernos del mundo. Tiene sistemas de comunicación redundantes, tecnología de navegación de última generación y un historial de seguridad casi impecable. A bordo iban 227 pasajeros de 14 nacionalidades diferentes y 12 tripulantes, familias completas que iban de vacaciones, hombres de negocios, 2 bebés, personas normales como usted y como yo, que subieron a ese avión pensando que 6 horas después estarían desayunando en Beijing. El comandante del vuelo era Saari Ahmad Shah, un piloto de 53 años con más de 18.000 horas de vuelo. Para que se hagan una idea, eso es como volar alrededor del mundo 720 veces. Este hombre conocía el Boeing 777 como la palma de su mano. Era instructor de vuelo, significaba que él enseñaba a otros pilotos a volar este tipo de aviones. Su copiloto era Farik Abdul Hamid, de 27 años, con 2.800 horas de experiencia. Ambos pasaron todos los controles de seguridad. No había absolutamente ninguna señal de alarma. El vuelo MH370 estaba programado para despegar a las 12:35 de la madrugada, y puntualmente, a las 12:41 am, el avión despegó de Kuala Lumpur. Los primeros minutos fueron completamente normales. A la 1:01 de la madrugada, el vuelo alcanzó su altitud de crucero de 35.000 pies, eso es aproximadamente 10.600 metros de altura. Todo funcionaba perfectamente, los pasajeros probablemente estaban acomodándose para dormir, algunos viendo películas, otros leyendo. Era una noche tranquila, el clima estaba despejado, las condiciones eran ideales para volar. A la 1:19 de la madrugada, el control de tráfico aéreo de Kuala Lumpur se comunicó con el vuelo MH370 para informarles que estaban a punto de salir de su espacio aéreo y que debían contactar al control de Vietnam. La respuesta del copiloto fue completamente normal, completamente rutinaria. Dijo exactamente esto: buenas noches, Malaysia 370. Esas fueron las últimas palabras que se escucharon del vuelo MH370. 2 minutos después, a la 1:21 de la madrugada, el transpándide del avión se apagó. Ahora, déjenme explicarles qué es un transpándide porque esto es absolutamente crucial para entender lo que viene después. El transpándide es un dispositivo que envía constantemente información del avión a los radares de tierra. Les dice a los controladores aéreos dónde está el avión, a qué altitud vuela, qué tan rápido va, su identificación. Es como el teléfono celular del avión, está constantemente diciendo, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Cuando el transpándide del MH370 se apagó, el avión prácticamente se volvió invisible para los sistemas de control de tráfico aéreo convencionales. Pero aquí está lo verdaderamente escalofriante. Un transpándide no se apaga solo. No puede apagarse por un fallo técnico. Tiene que ser apagado manualmente. Alguien, dentro de esa cabina, tuvo que tomar la decisión deliberada de apagar ese dispositivo. Y no es un botón que puedas presionar por accidente. Está ubicado en un panel sobre la cabeza de los pilotos y requiere una acción intencional. Esto no fue un accidente. Esto fue algo planeado. Cuando el transpándide se apagó, el controlador de tráfico aéreo en Vietnam esperó a que el vuelo MH370 hiciera contacto. Esperó 1, 2, 3 minutos. Nada. Intentó comunicarse por radio.
Ninguna respuesta. Llamó al control de Kuala Lumpur para preguntar si el avión todavía estaba en su espacio aéreo. No lo estaba. El avión había desaparecido completamente de los radares civiles. Pero aquí viene algo que no se supo sino hasta mucho después. El avión no había desaparecido completamente. Los radares militares de Malasia, que son más potentes y pueden detectar objetos incluso sin transpándide, sí captaron algo esa noche. Según los datos que el gobierno malasio reveló días después, el radar militar detectó un objeto no identificado que hizo algo completamente inesperado. En lugar de continuar su ruta hacia el noreste, hacia Beijing, el avión dio un giro brusco hacia el oeste. Cruzó de vuelta sobre la península de Malasia, pasó sobre el estrecho de Malaca, y luego giró hacia el noroeste. Este no era un desvío accidental. Las maniobras que realizó el avión requerían conocimiento experto de navegación aérea. Quien estuviera controlando ese avión sabía exactamente lo que estaba haciendo. Los expertos que analizaron la ruta del radar militar notaron algo más. El avión parecía estar siguiendo los límites entre los espacios aéreos de diferentes países, volando exactamente por las zonas donde la responsabilidad de vigilancia cambia de un país a otro. Es como si quien controlara el avión estuviera tratando de evitar ser detectado, aprovechando los puntos ciegos en la cobertura de radar. Esto requiere un conocimiento sofisticado de los procedimientos de control de tráfico aéreo. No es algo que una persona promedio sabría hacer, pero la historia se pone aún más extraña. Resulta que los aviones modernos como el Boeing 777 tienen otro sistema de comunicación que seguía funcionando incluso después de que el transpándide se apagó. Se llama sistema CARS, que son las siglas en inglés de Sistema de Comunicación y Reporte de Aeronaves. Este sistema envía automáticamente información técnica del avión vía satélite a la aerolínea, cosas como el consumo de combustible, el estado de los motores, pequeños problemas técnicos. Es como los mensajes de texto del avión hacia la compañía. Este sistema también fue desapagado deliberadamente alrededor de la 1:21 de la madrugada, aproximadamente al mismo tiempo que el transpándide. Sin embargo, hay algo que no pudieron apagar. Los motores Rolls-Royce del Boeing 777 tienen un sistema propio de monitoreo que se comunica directamente con el fabricante del motor a través de satélites. Y ese sistema continuó enviando señales durante horas después de que el avión desapareció. No enviaba información detallada sobre la ubicación del avión, pero sí enviaba algo llamado handshakes o apretones de mano satelitales. Cada cierta cantidad de tiempo, el sistema del motor enviaba una señal básica al satélite diciendo esencialmente, todavía estoy funcionando, como cuando tu teléfono le avisa a la torre de celular que está encendido, sin necesariamente hacer una llamada. Estos apretones de mano satelitales son la clave de todo. La compañía satelital británica Inmarsat detectó 7 de estas señales después de que el avión desapareció de los radares. La última señal se recibió a las 8:19 de la mañana, casi 7 horas después del despegue. Esto significaba algo absolutamente asombroso. El vuelo MH370 siguió volando durante casi 6 horas después de desaparecer. 6 horas. Mientras el mundo comenzaba a darse cuenta de que algo terrible había pasado, mientras las familias en Beijing esperaban angustiadas en el aeropuerto, mientras los equipos de rescate comenzaban a organizarse, ese avión seguía en el aire, volando hacia algún lugar desconocido. Los ingenieros de Inmarsat hicieron algo extraordinario. Usando matemáticas muy complejas y el efecto Doppler, el mismo principio que hace que una ambulancia suene diferente cuando se acerca y cuando se aleja, pudieron determinar aproximadamente en qué dirección había volado el avión. Los cálculos mostraron 2 posibles corredores. Un corredor norte que iba hacia Asia Central, y un corredor sur que iba hacia el Océano Índico remoto. Después de investigar, descartaron el corredor norte porque el avión habría tenido que cruzar sobre países con sistemas de radar militar muy avanzados como India, Pakistán o China, y ninguno de esos países reportó haber visto nada. Eso dejaba solo una posibilidad. El avión había volado hacia el sur, hacia una de las partes más remotas y vacías del planeta, el Océano Índico Sur. Ahora llegamos a uno de los aspectos más inquietantes de toda esta historia. Si el avión voló durante casi 7 horas hacia el sur del Océano Índico, eso significa que quien estaba controlando el avión lo llevó deliberadamente a uno de los lugares más aislados de la Tierra. No hay aeropuertos allí, no hay islas, solo miles de kilómetros de océano abierto. La pregunta que mantiene despiertos a los investigadores es ¿por qué? ¿Por qué alguien llevaría un avión con 239 personas a bordo hacia la nada absoluta?
Las teorías comenzaron a surgir inmediatamente. La primera y más obvia fue el secuestro. Pero esto no tenía sentido. No hubo demandas de rescate. No hubo reivindicaciones de ningún grupo terrorista. Los pasajeros fueron investigados exhaustivamente. Ninguno tenía conexiones con organizaciones criminales o terroristas. 2 pasajeros iraníes viajaban con pasaportes robados, lo cual causó alarma inicial, pero resultó que solo eran inmigrantes tratando de llegar a Europa. No tenían nada que ver con la desaparición del avión. La segunda teoría fue un fallo catastrófico del avión. Tal vez un incendio, una descompresión explosiva, algún problema técnico grave. Pero esta teoría tampoco encajaba con los hechos. Si hubiera habido una emergencia catastrófica, los pilotos habrían enviado una señal de socorro, habrían declarado una emergencia por radio. Y lo más importante, el avión no habría seguido volando durante 6 horas más. En caso de descompresión, los pilotos habrían tratado de descender inmediatamente y buscar el aeropuerto más cercano. En caso de incendio, el avión no podría haber seguido volando por tanto tiempo. Esto nos lleva a la teoría más perturbadora de todas. Que alguien en la cabina de mando tomó el control del avión deliberadamente y lo desvió hacia el Océano Índico. Todas las evidencias apuntan a esto. El transpándide apagado manualmente, el sistema ACARS desactivado, el giro coordinado hacia el oeste, la ruta que evitaba los radares, el vuelo prolongado hacia el sur. Todo esto requiere conocimiento experto de aviación y acceso a los controles del avión. Solo hay 2 personas en ese vuelo que tenían ese conocimiento y ese acceso, los 2 pilotos. La investigación se centró intensamente en el capitán Zaharie Ahmad Shah. Los investigadores descubrieron que tenía un simulador de vuelo casero en su casa. Esto no es inusual, muchos pilotos entusiastas tienen simuladores. Pero cuando los expertos forenses examinaron el disco duro de su simulador, encontraron algo escalofriante. Habían sido borrados archivos que mostraban que Zaharie había practicado una ruta muy similar a la que se cree que tomó el MH370, una ruta que iba hacia el Océano Índico Sur y terminaba cuando el avión se quedaba sin combustible sobre aguas profundas. Vamos a hacer una pausa aquí porque sé que esto es mucha información impactante. Antes de continuar con esta historia que se pone aún más intensa, quiero pedirles un favor. Si están encontrando este contenido interesante y valioso, por favor consideren suscribirse a este canal. Invierto muchísimas horas investigando cada detalle de estos casos para traerles información precisa y bien documentada. Su suscripción me ayuda a continuar produciendo este tipo de contenido en profundidad. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos episodios. Ahora sí, continuemos porque lo que viene es todavía más sorprendente. Los investigadores también examinaron la vida personal del capitán Zaharie. Descubrieron que estaba pasando por problemas maritales. Su esposa se había mudado a otra casa. Algunos reportes sugirieron que estaba deprimido, pero sus amigos y familiares insistieron en que era una persona estable, un padre dedicado, apasionado por volar. No había dejado nota de suicidio. No había despedidas extrañas. Nada que indicara que estaba planeando algo así. Y aquí está el problema con esta teoría. Si Zaharie quería suicidarse, ¿por qué llevar a 238 personas inocentes con él? ¿Y por qué hacer todo tan elaborado? ¿Por qué no simplemente estrellar el avión en el océano inmediatamente? También investigaron al copiloto, Farik Abdul Hamid. Era más joven, menos experimentado, pero tampoco encontraron nada sospechoso en su historial. No tenía problemas financieros, no tenía conexiones con grupos extremistas, nada. De hecho, este era uno de sus primeros vuelos sin supervisión en un Boeing 777. Estaba emocionado por su carrera. No había absolutamente ninguna razón para pensar que haría algo así. Otra teoría que surgió fue la posibilidad de que alguien más hubiera entrado a la cabina. Tal vez un pasajero con entrenamiento de vuelo que de alguna manera logró acceder a los controles. Pero después del 11 de septiembre de 2001, las puertas de las cabinas de los aviones comerciales se reforzaron enormemente. Son prácticamente impenetrables. Tienen cerraduras electrónicas, son a prueba de balas. Entrar a la cabina por la fuerza es casi imposible. Y si alguien lo hubiera intentado, habría habido lucha, ruido, caos. Alguien a bordo habría tenido tiempo de enviar un mensaje de texto, un correo electrónico, hacer una llamada. Recuerden que varios pasajeros tenían teléfonos celulares, pero no hubo ninguna comunicación de nadie a bordo después de la 1:19 de la madrugada. Ahora hablemos de lo que pasó en las horas y días inmediatamente después de que el avión desapareció. La respuesta inicial fue caótica y confusa.
El gobierno de Malasia tardó horas en admitir que habían perdido completamente el contacto con el avión. Cuando finalmente anunciaron que el vuelo MH370 había desaparecido, comenzó una de las operaciones de búsqueda más grandes de la historia. Más de 25 países participaron. Barcos, aviones, helicópteros, satélites. Se movilizaron recursos masivos. Pero había un problema enorme. No sabían dónde buscar. Inicialmente buscaron en el mar de China Meridional, en la ruta entre Malasia y Vietnam, porque eso era lo último que mostraban los radares civiles. Gastaron días preciosos buscando en el lugar equivocado. Cuando finalmente el gobierno malasio admitió que sus radares militares habían captado al avión girando hacia el oeste, la búsqueda se trasladó al estrecho de Malaca. Más tiempo perdido. No fue hasta que los datos satelitales de Inmarsat se analizaron completamente que se dieron cuenta de que debían buscar en el Océano Índico Sur. Para cuando la búsqueda se enfocó en el área correcta, habían pasado semanas. Y el Océano Índico Sur es uno de los entornos más hostiles del planeta. Las olas pueden alcanzar 15 metros de altura. Las tormentas son frecuentes y violentas. El agua está helada. Y lo más importante, es increíblemente profundo. En algunas áreas, el fondo del océano está a más de 6.000 metros de profundidad. Eso es más profundo que la altura del monte Kilimanjaro. Buscar algo en esas condiciones es como tratar de encontrar una aguja en un pajar del tamaño de un país entero, en completa oscuridad, bajo kilómetros de agua. Los equipos de búsqueda desplegaron vehículos submarinos autónomos equipados con sonar para escanear el fondo del océano. Estos robots podían sumergirse a grandes profundidades y crear mapas detallados del suelo marino. El problema era que eran lentos, muy lentos. Podían cubrir solo unos pocos kilómetros cuadrados por día, y el área de búsqueda era de más de 120.000 kilómetros cuadrados. Para ponerlo en perspectiva, eso es más grande que todo el país de Honduras. Buscar un avión en esa área inmensa tomaría años, y así fue. La búsqueda oficial duró casi 3 años. Costó más de 150 millones de dólares. Fue la operación de búsqueda marítima más cara y extensa de la historia. Mapearon grandes secciones del fondo del océano que nunca antes habían sido cartografiadas. Descubrieron montañas submarinas, cañones, volcanes extintos. Pero no encontraron el avión, ni una sola pieza, ni un rastro. Era como si el MH370 se hubiera desintegrado en el aire o hubiera sido absorbido por otra dimensión. Las familias de las víctimas estaban desesperadas. 239 familias sin respuestas, sin cuerpos que enterrar, sin cierre. Muchas no podían aceptar que sus seres queridos habían muerto porque no había prueba física. Algunos esperaban milagrosamente que el avión hubiera aterrizado en alguna isla remota y que todos estuvieran bien. Es una respuesta humana comprensible ante una tragedia tan incomprensible. El gobierno malasio finalmente declaró el vuelo MH370 como un accidente y a todos los pasajeros y tripulantes como fallecidos. Pero sin restos, sin evidencia concreta, esto sonaba a palabras vacías. Entonces, en julio de 2015, más de un año después de que el avión desapareciera, algo extraordinario sucedió. Un hombre caminaba por una playa en la isla de Reunión, un pequeño territorio francés en el Océano Índico, a miles de kilómetros al oeste de Australia. Encontró un trozo grande de metal varado en la arena. Era parte de un ala de avión. Específicamente, era un flaperón, que es una parte de la superficie de control del ala. Este pedazo de metal fue enviado a laboratorios en Francia para su análisis, y confirmaron lo que muchos sospechaban. Era del vuelo MH370. Finalmente, después de 16 meses, tenían prueba física de que el avión se había estrellado. Este hallazgo cambió todo. Si un pedazo del avión había llegado a la isla de Reunión, significaba que las corrientes oceánicas estaban llevando los restos hacia el oeste. Los oceanógrafos crearon modelos de deriva de corrientes para predecir dónde más podrían aparecer restos, y tenían razón. En los meses y años siguientes, más piezas comenzaron a aparecer en playas de África Oriental y otras islas del Océano Índico. Un trozo de estabilizador horizontal en Tanzania, un panel interior en Madagascar, un pedazo de motor en Sudáfrica, parte del tren de aterrizaje en Mauricio. En total, se han encontrado más de 30 piezas que se cree pertenecen al MH370. Los expertos examinaron cuidadosamente cada fragmento, buscaban pistas sobre qué le pasó al avión. Algunos de los pedazos mostraban signos de haber sido desprendidos con fuerza durante un impacto violento con el agua.
Otros estaban sorprendentemente intactos, sugiriendo que tal vez algunas partes del avión se separaron antes del impacto. Pero ninguna de las piezas encontradas podía decirnos con certeza qué causó que el avión cayera. Aquí hay algo que los expertos en accidentes aéreos encontraron particularmente inquietante. La forma en que el flaperón se separó del ala sugería que el avión había entrado al agua en un ángulo relativamente controlado, no en una caída libre vertical. Esto contradecía una de las teorías principales, que el avión se había quedado sin combustible y había caído en picada al océano. Si el avión hubiera caído así, el impacto habría sido mucho más violento y los restos habrían mostrado daños diferentes. Esto levantó la posibilidad de que alguien estuviera controlando el avión hasta el final, realizando lo que se llama un amerizaje controlado, que es cuando un avión aterriza deliberadamente en el agua. Si esto es cierto, tiene implicaciones aterradoras. Significaría que no fue un accidente. Significaría que alguien voló ese avión deliberadamente hacia el océano y trató de hundirlo de una manera que hiciera muy difícil encontrarlo. Algunos expertos creen que esto explicaría por qué no se ha encontrado el fuselaje principal. Un amerizaje controlado podría haber mantenido el avión mayormente intacto mientras se hundía, permitiendo que se asentara en el fondo del océano en una sola pieza en lugar de fragmentarse. Esto haría que fuera mucho más difícil de detectar con sonar porque parecería solo otra formación en el fondo marino. Esta teoría llevó a algunos investigadores a recalcular el área de búsqueda. Si el avión fue controlado hasta el final, entonces podría haber volado más lejos de lo que se pensaba inicialmente. El análisis original asumía que el avión había caído en picada cuando se quedó sin combustible, pero si alguien lo estaba piloteando activamente, podrían haberlo planeado y volado en modo de descenso gradual, cubriendo mucha más distancia antes del impacto. Esto expandiría el área de búsqueda potencialmente en decenas de miles de kilómetros cuadrados adicionales. En 2018, una nueva búsqueda privada fue lanzada por una compañía estadounidense llamada Ocean Infinity. Usaron tecnología más avanzada, con múltiples vehículos submarinos operando simultáneamente. Buscaron durante meses en un área al norte de la zona de búsqueda anterior. Escanearon más de 112.000 kilómetros cuadrados adicionales del fondo del océano. Encontraron un barco hundido del siglo XIX, descubrieron nueva geología submarina fascinante, pero no encontraron el MH370. La búsqueda se suspendió nuevamente. Ahora, hablemos de algunas de las teorías más controversiales que han surgido. Una teoría sugiere que el avión fue derribado, ya sea accidental o intencionalmente, por un misil militar. Proponentes de esta idea señalan que había ejercicios militares en la región esa noche. Sugieren que tal vez el avión fue confundido con una amenaza y derribado, y que los gobiernos involucrados encubrieron el incidente para evitar un escándalo internacional. El problema con esta teoría es que no hay evidencia que la respalde. Un misil habría desintegrado gran parte del avión inmediatamente, causando que cayera rápidamente. No explicaría las horas de vuelo adicional ni la ruta compleja que siguió el avión. Otra teoría involucra carga peligrosa. El MH370 transportaba aproximadamente 221 kilogramos de baterías de ion de litio en su bodega. Estas baterías pueden ser peligrosas si no se manejan correctamente. Pueden incendiarse. Algunos han sugerido que tal vez un incendio en la bodega de carga incapacitó al avión, pero nuevamente, esto no encaja con los hechos. Un incendio habría sido detectado por los sistemas del avión. Los pilotos habrían declarado una emergencia. Y un incendio severo habría derribado al avión mucho más rápido que 7 horas. Ha habido teorías aún más extremas. Algunos han sugerido abducciones extraterrestres. Otros hablan de agujeros negros o portales dimensionales. Estas teorías no merecen consideración seria porque no hay absolutamente ninguna evidencia científica que las respalde. Cuando nos enfrentamos a un misterio difícil de resolver, es tentador recurrir a explicaciones fantásticas. Pero la realidad es usualmente más simple, aunque no menos trágica. Entonces, ¿qué es lo que realmente sabemos con certeza? Sabemos que el vuelo MH370 despegó normalmente. Sabemos que aproximadamente 40 minutos después del despegue, alguien apagó deliberadamente los sistemas de comunicación. Sabemos que el avión dio un giro hacia el oeste y cruzó de vuelta sobre Malasia. Sabemos que voló durante aproximadamente 7 horas después de desaparecer de los radares civiles. Sabemos que eventualmente se estrelló en el Océano Índico Sur, y sabemos que 239 personas perdieron sus vidas. Estos son los hechos indiscutibles. Lo que no sabemos es por qué. No sabemos quién tomó el control del avión. No sabemos qué motivación tenían.
No sabemos qué pasó exactamente en esa cabina en las horas finales del vuelo. Y lo más frustrante, no sabemos dónde está el avión. Sin el fuselaje principal, sin las cajas negras, sin los restos de los pasajeros, no podemos tener respuestas definitivas. Las cajas negras son cruciales aquí. Cada avión comercial tiene dos cajas negras, aunque en realidad son de color naranja brillante para ser fácilmente visibles. Una es la grabadora de voz de cabina, que registra todas las conversaciones y sonidos en la cabina de mando. La otra es la grabadora de datos de vuelo, que registra todos los parámetros técnicos del avión: altitud, velocidad, dirección, movimientos de los controles, todo. Estas cajas están diseñadas para sobrevivir impactos extremos y estar sumergidas en agua por largos periodos. Si pudiéramos encontrarlas, probablemente nos dirían exactamente qué pasó. El problema es que las cajas negras tienen baterías que emiten señales ultrasónicas bajo el agua para ayudar a localizarlas. Pero estas baterías solo duran aproximadamente 30 días. En las semanas después de que el MH370 desapareció, varios barcos de búsqueda detectaron lo que creían eran señales de las cajas negras. Había esperanza. Pero cuando llegaron a esas ubicaciones y comenzaron a buscar, no encontraron nada. Las señales habían sido interferencias o ecos acústicos. Y después de 30 días, las baterías se agotaron. Ahora las cajas negras están allí en el fondo del océano, en algún lugar, en silencio, con todas las respuestas que necesitamos, pero imposibles de localizar sin saber exactamente dónde buscar. Hablemos ahora sobre el impacto que este evento ha tenido en la industria de la aviación. El MH370 expuso vulnerabilidades críticas en cómo rastreamos aviones. Es increíble que en el siglo XXI, con toda nuestra tecnología, un Boeing 777 del tamaño de un edificio de 20 pisos pueda simplemente desaparecer. Después del MH370, la Organización de Aviación Civil Internacional implementó nuevas regulaciones. Ahora se requiere que los aviones comerciales reporten su posición al menos cada 15 minutos cuando vuelan sobre océanos. Algunos aviones están siendo equipados con sistemas que transmiten datos de vuelo en tiempo real vía satélite. También se están desarrollando cajas negras con baterías de mayor duración, hasta 90 días en lugar de 30. Algunas aerolíneas están implementando sistemas donde la caja negra expulsa automáticamente del avión si detecta que va a impactar el agua, flotando en la superficie para facilitar su recuperación. Estos cambios son positivos, pero vienen demasiado tarde para el MH370 y sus 239 pasajeros. El impacto psicológico en las familias ha sido devastador. Hay un término en psicología llamado duelo ambiguo, que ocurre cuando pierdes a alguien pero no tienes confirmación física de su muerte. Es considerado uno de los tipos de duelo más difíciles de procesar. Las familias del MH370 han vivido en este limbo durante más de una década. Algunos todavía mantienen los teléfonos celulares de sus seres queridos activos, con la esperanza de que algún día reciban una llamada. Otros han creado santuarios en sus casas. Muchos luchan con depresión, ansiedad, trauma complejo, y lo único que piden es la verdad. Quieren saber qué pasó. Quieren poder llorar a sus muertos con algún tipo de cierre. El gobierno de Malasia ha sido criticado duramente por su manejo de la situación. Inicialmente proporcionaron información contradictoria y confusa. Tardaron demasiado en revelar datos cruciales del radar militar. Algunos acusan que hubo intentos de encubrir información para proteger a la aerolínea nacional o evitar responsabilidad. Malaysia Airlines, que ya estaba en dificultades financieras, sufrió un golpe enorme a su reputación. Solo 4 meses después del MH370, otro de sus aviones, el vuelo MH17, fue derribado sobre Ucrania por un misil, matando a 298 personas. La combinación de estas dos tragedias casi destruyó a la aerolínea. Tuvieron que reestructurarse completamente, cambiar su imagen de marca, recortar rutas. Pero ninguna cantidad de cambios corporativos puede borrar el hecho de que 239 personas abordaron su avión una noche de marzo y nunca llegaron a su destino. Ahora quiero compartir con ustedes algunos detalles sobre las personas que iban a bordo, porque es fácil olvidar en medio de toda esta discusión técnica y teorías de conspiración que estamos hablando de vidas reales, de personas con familias, sueños y futuros. Entre los pasajeros había un grupo de 24 artistas chinos que regresaban de una exposición en Kuala Lumpur. Eran pintores y calígrafos talentosos, algunos muy reconocidos en su país. Iban contentos, habían tenido una exhibición exitosa. Ninguno llegaría a casa.
Había dos niños iraníes, de 1 y 4 años, que viajaban con su madre para reunirse con su padre en Alemania. La madre había comprado los boletos con pasaportes robados porque no podían obtener visas legalmente. Solo querían una vida mejor para sus hijos. Esos niños nunca verían a su padre. Había una pareja de jubilados de Nueva Zelanda que estaban cumpliendo su sueño de viajar por Asia. Habían trabajado toda su vida ahorrando para estos viajes. Habían mandado mensajes a sus hijos desde Kuala Lumpur diciéndoles lo maravilloso que era todo. Ese fue su último contacto. Había un joven ingeniero malasio de 29 años que acababa de recibir una promoción en su trabajo. Estaba emocionado, había llamado a su madre para contarle. Ella le dijo que tuviera cuidado volando. Él le respondió que no se preocupara, que todo estaría bien. Había una pasajera que acababa de descubrir que estaba embarazada y planeaba darle la sorpresa a su esposo cuando llegara a Beijing. Él nunca sabría que iba a ser padre. 20 pasajeros eran empleados de una compañía de tecnología, expertos en semiconductores, que regresaban de reuniones de negocios. Algunos dejaron familias jóvenes, otros eran solteros comenzando sus carreras. Todos tenían tanto futuro por delante. Había estudiantes universitarios regresando a casa después de vacaciones, hombres de negocios con contratos importantes esperándolos, turistas que llevaban recuerdos para sus familias. Cada uno de ellos era el mundo entero para alguien, y luego estaban los 12 tripulantes, azafatas y sobrecargos que habían trabajado juntos durante años, que se conocían bien, que tenían rutinas y bromas internas. Profesionales dedicados que habían elegido esta carrera porque amaban viajar y servir a las personas. Tenían familias esperándolos en casa después de cada vuelo. Todos subieron a ese avión pensando que era solo otro día de trabajo. Ninguno regresó. Estas historias son importantes porque cuando hablamos del MH370, no estamos hablando solo de un misterio de aviación. Estamos hablando de una tragedia humana masiva. 239 vidas terminadas. Cientos de familiares destruidos por el dolor. Miles de amigos y conocidos afectados. Comunidades enteras impactadas. El dolor se expande como ondas en un estanque, tocando a más y más personas con el tiempo. Ahora, antes de llegar a mis conclusiones finales sobre este caso, quiero pedirles nuevamente que si han encontrado este análisis detallado útil e informativo, por favor consideren suscribirse al canal. Este tipo de investigación requiere muchísimo tiempo y esfuerzo, y su apoyo hace posible que continúe produciendo contenido de esta calidad. También me ayuda a saber que hay una audiencia que aprecia este nivel de profundidad en el análisis. Activen las notificaciones para no perderse futuros episodios donde continuaremos explorando los misterios más fascinantes y las historias más impactantes. Ahora sí, vamos a las conclusiones. Después de analizar toda la evidencia disponible, después de revisar cientos de documentos, reportes de investigación, entrevistas con expertos y datos técnicos, mi conclusión profesional, basada en más de 15 años estudiando accidentes aéreos, es la siguiente. El vuelo MH370 fue desviado deliberadamente de su curso por alguien con conocimiento experto de aviación que tenía acceso a los controles del avión. La evidencia apunta de manera abrumadora a que esto fue un acto intencional, no un accidente. Los sistemas no se apagan solos de la manera en que se apagaron esa noche. El transpándide, el ACARS, todo requiere acción manual. La ruta que siguió el avión, evitando radares, siguiendo fronteras de espacios aéreos, muestra sofisticación y planificación. El vuelo prolongado hacia el Océano Índico Sur, hacia una de las regiones más remotas del planeta, sugiere que alguien quería que el avión desapareciera sin dejar rastro. La pregunta del $1.000.000 es ¿quién y por qué? Basándome únicamente en la evidencia disponible y con el respeto que merecen todas las personas involucradas, la explicación más probable es que uno de los pilotos tomó el control del avión. Esto no es una acusación a la ligera, y es importante decir que nunca tendremos certeza absoluta sin las cajas negras. Pero cuando eliminas todas las otras posibilidades, cuando consideras quién tenía el conocimiento, el acceso y la capacidad de hacer todo lo que se hizo esa noche, solo hay dos personas en ese avión que califican. Los datos del simulador de vuelo del capitán Saharie, mostrando una ruta similar hacia el Océano Índico Sur, son inquietantes. Algunos argumentan que los pilotos practican todo tipo de escenarios en simuladores y que esto no prueba nada. Y tienen razón, no es prueba definitiva. Pero cuando lo combinas con todo lo demás, cuando consideras el momento, cuando piensas en cómo cada acción esa noche requirió conocimiento íntimo de ese tipo específico de avión, se vuelve difícil ignorar. Sin embargo,
Y esto es crucial, no sabemos el motivo. No sabemos qué estaba pasando en la mente de quien tomó esas decisiones. ¿Fue un suicidio, una crisis lógica, un acto de venganza? Algo completamente diferente que no podemos ni imaginar. No lo sabemos. Y esta incertidumbre es parte de lo que hace este caso tan perturbador. Hay otra posibilidad que algunos expertos consideran, que hubo algún tipo de crisis a bordo que no podemos entender completamente sin más información. Tal vez una descompresión lenta que incapacitó gradualmente a todos a bordo, pero que por alguna razón permitió que el piloto automático continuara volando el avión durante horas. Esta teoría tiene problemas porque no explica por qué se apagaron los sistemas de comunicación ni por qué el avión cambió de curso de manera tan deliberada, pero en ausencia de evidencia definitiva, no podemos descartar completamente nada. Lo que sí podemos decir con certeza es que este caso ha cambiado la aviación para siempre, ha expuesto debilidades en nuestros sistemas de seguimiento, ha mostrado que la cooperación internacional en situaciones de emergencia necesita mejorar dramáticamente, ha revelado que incluso con toda nuestra tecnología moderna, todavía hay vastas áreas de nuestro planeta donde podemos perder algo tan grande como un avión comercial. El Océano Índico Sur donde se cree que cayó el MH370 es una de las regiones menos exploradas y más inhóspitas de la Tierra. Es tan profundo y remoto que incluso si supiéramos la ubicación exacta del avión, recuperarlo sería increíblemente difícil y costoso. Para ponerlo en perspectiva, cuando encontraron los restos del Titanic, estaba a aproximadamente 3.800 metros de profundidad. El MH370 podría estar a más de 6.000 metros. A esa profundidad, la presión del agua es más de 600 veces la presión atmosférica normal. Es un ambiente extremadamente hostil para la exploración, pero no es imposible. Hemos recuperado aviones de profundidades similares antes. El vuelo 447 de Air France, que se estrelló en el Atlántico en 2009, fue encontrado después de 2 años de búsqueda en aguas profundas. Sus cajas negras fueron recuperadas y pudimos saber exactamente qué pasó. Si pudiéramos hacer lo mismo con el MH370, finalmente tendríamos respuestas. Las familias tendrían cierre, la industria de la aviación aprendería lecciones valiosas, y el mundo podría finalmente poner este misterio a descansar. En 2025, estamos más de una década después de la desaparición, y nuevas tecnologías están disponibles. Hay robots submarinos más avanzados, mejores técnicas de búsqueda, inteligencia artificial que puede analizar datos de sonar más eficientemente. Algunas compañías privadas han expresado interés en relanzar la búsqueda. Ocean Infinity, que realizó la búsqueda en 2018, ha dicho que estarían dispuestos a intentarlo nuevamente con equipos mejorados si reciben la autorización del gobierno malasio. Todavía hay esperanza de que algún día, tal vez no este año ni el próximo, pero algún día, alguien encuentre ese avión. Cuando eso suceda, y tengo que mantener la fe de que eventualmente sucederá, será uno de los momentos más significativos en la historia de la aviación, no solo por resolver el misterio, sino por darle paz a las familias que han esperado tanto tiempo. Imaginen ser un padre que perdió a su hijo en ese vuelo. Cada cumpleaños que pasa, cada Navidad, cada momento especial, hay un vacío. No hay tumba que visitar, no hay lugar donde llorar, solo fotos y recuerdos y preguntas sin respuesta. Encontrar el avión no traerá a sus seres queridos de vuelta, pero les daría algo tangible, algo real, un lugar donde poner su dolor. Hay lecciones más amplias que podemos extraer de esta tragedia. Una es sobre la vulnerabilidad humana, incluso en sistemas altamente tecnológicos. Los aviones modernos están llenos de redundancias, de sistemas de respaldo sobre sistemas de respaldo, pero todo eso puede ser neutralizado por una persona con conocimiento y acceso. Esta es una verdad incómoda que la industria de la aviación tiene que enfrentar. ¿Cómo protegemos contra amenazas internas? ¿Cómo evaluamos mejor la salud mental de los pilotos sin estigmatizar los problemas de salud mental? ¿Cómo diseñamos sistemas que no puedan ser manipulados tan fácilmente? Otra lección es sobre la importancia de la transparencia y la comunicación en crisis. El manejo inicial del incidente MH370 por parte de las autoridades malasias fue desastroso. Información contradictoria, retrasos en revelar datos cruciales, comunicación pobre con las familias y los medios. Esto amplificó el dolor y la confusión. Cuando ocurre una tragedia, las personas merecen información honesta y oportuna, incluso si esa información es, no sabemos. La incertidumbre es dolorosa, pero la desinformación es peor. También aprendemos sobre los límites de nuestro conocimiento y control.
Vivimos en una era donde podemos rastrear un paquete de Amazon en tiempo real mientras cruza el país, donde nuestros teléfonos saben exactamente dónde estamos en cada momento, donde pensamos que tenemos el mundo entero mapeado y monitoreado. El MH370 nos recuerda humildemente que todavía hay grandes vacíos en nuestra cobertura, lugares donde las cosas pueden perderse, misterios que desafían explicación rápida. Personalmente, como investigador de accidentes aéreos, este caso me ha afectado profundamente. He estudiado cientos de accidentes a lo largo de mi carrera. Muchos son trágicos, algunos son técnicamente fascinantes, otros son desgarradores. Pero ninguno se queda contigo como el MH370. Es la incertidumbre lo que lo hace tan difícil. Con la mayoría de los accidentes, eventualmente entiendes qué pasó, aprendes de ello, implementas cambios, y hay algún sentido de resolución, por más doloroso que sea. Con el MH370, no tenemos eso. Es una herida abierta que no cierra. Pienso en esas 239 personas a menudo. Pienso en sus últimos momentos. ¿Se dieron cuenta de que algo estaba mal? ¿Tuvieron miedo? O tal vez, y espero que este sea el caso, fue rápido y no sufrieron. Pienso en las familias que todavía esperan, que todavía buscan, que se niegan a darse por vencidas. Su fortaleza es admirable. Su dolor es inimaginable. Quiero terminar diciendo esto. El vuelo MH370 no es solo una historia sobre un avión desaparecido. Es una historia sobre la fragilidad de la vida, sobre cómo podemos estar aquí un momento y desaparecer al siguiente. Es una historia sobre el amor de las familias que no dejan de buscar. Es una historia sobre los límites del conocimiento humano y la humildad que debemos tener ante los misterios del mundo. Y es una historia que nos recuerda que cada vuelo, cada despegue, cada aterrizaje es un pequeño milagro de ingeniería, coordinación y confianza. La próxima vez que aborden un avión, tal vez piensen diferente sobre ello. No para tener miedo, la aviación sigue siendo el medio de transporte más seguro que existe, pero para apreciar la complejidad, el cuidado y la dedicación que miles de personas ponen para que cada vuelo sea seguro. Los pilotos, los mecánicos, los controladores de tráfico aéreo, los ingenieros que diseñan los aviones, todos trabajando juntos en un ballet increíblemente complejo. La mayoría de las veces, funciona perfectamente, pero ocasionalmente, trágicamente, algo sale mal. El MH370 nos enseña que debemos permanecer vigilantes, que debemos continuar mejorando nuestros sistemas, que nunca podemos ser complacientes con la seguridad. Cada accidente, cada incidente, cada near miss debe ser estudiado exhaustivamente para que podamos aprender y prevenir futuras tragedias. La aviación es más segura hoy que nunca antes en la historia precisamente porque aprendemos de cada error, de cada fallo, de cada tragedia. El MH370 debe ser parte de ese aprendizaje continuo. A las familias de las 239 personas que perdieron sus vidas en el vuelo MH370, quiero decirles que el mundo no los ha olvidado. Su dolor importa, sus seres queridos importan, y la búsqueda de la verdad continúa. Hay personas en todo el mundo, investigadores, científicos, expertos, que siguen trabajando en este caso, que no se han dado por vencidos, que algún día esperan darles las respuestas que merecen. Antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme en este análisis profundo de uno de los misterios más grandes de nuestro tiempo. Sé que ha sido largo, sé que ha sido técnico en algunas partes, y sé que ha sido emocionalmente difícil. Pero creo que es importante que historias como esta se cuenten completamente, con respeto, con precisión y con la humanidad que las víctimas merecen. Si este contenido les ha parecido valioso, si sienten que han aprendido algo, si creen que este tipo de análisis detallado y respetuoso es importante, les pido por última vez que consideren suscribirse al canal. Compartir este video con otras personas que puedan estar interesadas también ayuda enormemente. Los comentarios con sus pensamientos, teorías o preguntas son siempre bienvenidos. Esta es una comunidad de personas que buscan entender, que valoran la verdad, y que respetan a aquellos que han sufrido. En futuros episodios, continuaremos explorando casos similares, misterios sin resolver, tragedias que cambiaron el mundo. Cada uno será tratado con el mismo nivel de investigación, respeto y profundidad, porque estas no son solo historias, son lecciones de vida, son recordatorios de nuestra humanidad compartida, y son tributos a aquellos que ya no están con nosotros. El vuelo MH370 despegó hace más de una década. 239 personas subieron a bordo esperando un vuelo rutinario de 6 horas.
En cambio, se convirtieron parte de uno de los mayores misterios de la era moderna. Donde quiera que esté ese avión, en las profundidades del Océano Índico, descansando en la oscuridad a kilómetros bajo la superficie, esas 239 almas merecen ser encontradas, merecen ser traídas a casa, y merecen que nunca olvidemos sus nombres, sus historias, sus vidas. Algún día, quizás pronto, quizás dentro de años, pero algún día, creo que encontraremos el MH370, y cuando ese día llegue, finalmente podremos cerrar este capítulo doloroso de la historia de la aviación. Hasta entonces, continuamos buscando, continuamos aprendiendo, y continuamos recordando. Gracias por su tiempo, por su atención, y por su humanidad al escuchar esta historia. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho, valoren cada día, y nunca den por sentado el milagro de volar.